La primera presentación, entonces, la primera ponencia corresponde a Felipe Jaramillo, quien es magíster en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia y doctor en filosofía con reconocimiento summa cum laude de la misma institución. Actualmente profesor titular del doctorado en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia. Antes de decirle el título, quiero saber, Tere, si es que está presente. Ah, perfecto. Entonces, presente. Muy bien, pues, muchas gracias, Felipe. La ponencia se titula Memoria, Autonomía y Poder, el advenimiento de la máquina inteligente en medio de la decadencia del ser humano. Adelante, Felipe, cuando quiera. Bueno, buenos días para todos. Un gusto poder estar con ustedes, así sea a la distancia. Desgraciadamente no pude estar en presencia. Un agradecimiento a todas las instituciones y personas que hacen posible que podamos hacer estas reflexiones que creo que son necesarias en un momento en el que vivimos en la humanidad. Voy a empezar con mi texto. Espero poder llevarlo hasta el final. Arranco con un resumen corto y después voy a pasar a un texto escrito en epístola, una carta que le escribo a mi director de tesis y en la cual hago como un resumen de todo el trabajo que he venido haciendo acerca de la transformación del hombre en máquina. En medio ya de la singularidad, esa sobre la que Raymond Kurzweil anticipara años atrás su inminente llegada, nos encontramos como generación en un punto de inflexión que marcará la historia de la humanidad de forma visible, dando por el paso del Homo sapiens al Homo machine, así como por la materialización de ese riesgo que planteara Martin Heidegger, en el que la técnica de máquinas terminaría entregando mucho más de lo que por el hombre le era solicitado, equiparando con ello cada vez más a la máquina con el ser humano. Atravesamos un tiempo en el que hay más respuestas que cuestionamientos, uno en el que el objeto técnico emerge dando respuestas a la industria y no a las necesidades reales del hombre. Y entonces, ¿deberíamos asumir que el desarrollo tecnológico no puede hacerse de otro modo? Se pregunta Martín Parcelis. ¿Cómo podríamos no estar a favor de promover la causa de la raza humana? Lo hace de igual forma Stuart Sims, recordando a Lyotard. Preguntas que llevan irremediablemente a la necesidad de que el hombre regrese a cuestionarse nuevamente por lo que el hombre es y sobre qué es eso que lo hace entrañablemente humano. En estas líneas de pensamiento se dará la siguiente disertación, las cuales giran en torno a algunos de los elementos que han sido los diferenciales del hombre frente a los demás animales y las cosas. El lenguaje, ese que trabajará el biólogo Humberto Maturana, Perdón, el Felipe, aprendizaje y la inteligencia, le que pedimos han un sido poco más propias de los lento, hombres. ¿Sí? un poquito más lento, que si puede hablar un poquito más Bueno. lento para escuchar. Sí, gracias. Perfecto, y es para poder terminar, pero bien. Entonces dice, el lenguaje de máquinas, el aprendizaje de máquina y la inteligencia artificial. En ese sentido, se realiza una exposición dividida en dos partes. La primera está dada por la reflexión del quehacer de la filosofía en nuestros días y una segunda en la que se realizará una revisión del ascenso de la técnica sin reflexión, desde tres elementos básicos, la memoria, la autonomía y el poder. Elementos que sirven para identificar de una forma clara qué tanto la máquina avanza con respecto al hombre, adentrándonos con eso a conceptos muy actuales como lo son el transhumanismo y el posthumanismo. Apreciado Víctor Hugo, en este punto del camino, el cual no escenifica un final, pues cuando uno llega a entender que los caminos se construyen con preguntas y no con respuestas, este deja de ser finito y se hace eterno. Quiero ser fiel a lo que hace algunos años te prometí, una serie de conceptos escritos en una epístola y de cierta forma dando uso a la dialéctica, la cual no debería causar escozor en este lugar. En tanto la filosofía ha tenido a lo largo de su historia aprecio y cercanía frente a estas formas. No se necesita más que considerar las cartas escritas por Platón, Séneca, Voltaire, San Agustín o hasta Van Gogh, quien solo a través de ellas pudo encarnar una relación filial con su hermano Teo, y no con los papers modernos que premian las formas y las métricas antes que rescatar como esencia el argumento y la invitación a la acción. Con esa claridad, quiero hacer un compendio de ideas en esta carta, algunas de ellas en desorden, no están confeccionadas en su totalidad. En la vida, ¿qué lo está? En ella se encuentra mi sentir sobre lo que desde un principio llamé el punto de no retorno, sustentado en los peligros del ascenso de la técnica sin reflexión. Para ello, retomo conceptos de tres
textos expuestos a comunidad, la transformación del hombre en máquina, una aproximación filosófica, de la pluralidad a la individualidad, la deconstrucción del concepto de comunidad y humanizar el miedo, definir los límites al transhumanismo. Estos conforman el cuerpo de esta disertación. Sin embargo, y de forma impertinente, quiero empezar esta carta con una queja sobre el quehacer filosófico de nuestros días. Le he llamado la filosofía idiota, lo cual no debería preocuparte, no me va a desviar del camino, por el contrario, lo marcará y evitará que me salga de sus límites. Sería necio tratar de enarbolar una tesis o incluso plantear un concepto sobre los asuntos de los que aquí escribo. Presuntuoso por demás sería emitir juicios sobre el devenir del camino fundamental del hombre, la razón y la responsabilidad que ésta le atañe, sin advertir con claridad los conceptos y el contexto, pues a fin de cuentas, ¿qué son las palabras sin el significado personal que le damos? Y con esto último, no hago más que releer las enseñanzas de Foucault. Es por ello que si empezamos por el principio, deberíamos despojar a la palabra idiota que antecede a este escrito de cualquier interpretación que la haga parecer una mala palabra indigna. Eso es, un vocablo cuya única acepción es negativa. Eso nos podría desviar de la esencia de lo que aquí se trata. Nadie podría negar que Aureliano Buendía, célebre por su autoaislamiento y su desmedida inquietud, ha sido uno de los más grandes idiotas representados en la literatura universal. Un hombre asocial, enmarcado por una ilógica cartesiana, al ser al mismo tiempo paralelo y tangente de Macondo. Nadie podrá negar además su grandeza y representatividad, no solo para Úrsula Iguarán y sus descendientes, sino para toda la comunidad reunida en ese punto olvidado de cualquier dios que es Macondo. Ir más allá de lo que entrega la mirada, tal como lo hace el sabio Fray Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa de Humberto Eco. El revestir de asombro a su discípulo Axo, gracias a sus observaciones, su lógica y su sutileza de su construcción, es una labor sublime que trasciende al hombre y lo diferencia de los demás animales. Sin embargo, esa que fuera su grande virtud y diferencia, paulatinamente se diluye en la inmediatez de la respuesta, en la pérdida de asombro como interrogante, en el vuelo rasante sobre la superficie de las cosas. De ahí la diferencia entre Melquíades y Aureliano. Mientras el primero veía la lupa como un artilugio timado para terminar, el segundo veía un potencial instrumento de guerra, un arma letal capaz de arrasar a distancia con las líneas enemigas, esas mismas que él nunca conoció. El ser idiota, mi amigo, mi apreciado Víctor, no es per se una condición del hombre, más bien un estado del mismo. Se vive en sí mismo, se habita en una creación propia, imaginaria por demás. Eso es válido, ¿por qué no habría de serlo? ¿No es acaso la vida en comunidad también una construcción que parte de la imaginación? Creo que sí. Al fin y al cabo, somos el resultado de lo que imaginamos. En ese sentido, despojemos también al idiota de la responsabilidad de ser peligroso. Él es solo una amenaza para sí mismo y además aquí lo que nos ocupa no es esto. El problema radica en que el idiota termina no por aportar nada o menos, no aporta tanto como debería. Aclarado lo anterior, preguntémonos por la segunda pregunta en relación con la primera, la filosofía, un concepto que por sí solo constituye un interrogante, una disciplina venida a menos, con el tiempo se diluye su vitalidad y su presencia en la vida real y cotidiana. El ascenso de la técnica sin reflexión ha anulado la vista del ser humano, provocando en este un especial olvido de la esencia del ser. Cuestionamiento que advirtió Heidegger, pues si bien es cierto que permanecemos siempre y en todas partes en correspondencia con el ser del ente, solo rara vez prestamos atención a la llamada del ser, lo cual, más que un reclamo, es una advertencia que bien debería ser atendida no solo por la ya reducida comunidad filosófica y los pasivos estudiantes de filosofía secundaria, sino por la totalidad de la humanidad. Y aquí hace alta la duda, ¿por qué no es escuchada la humanidad? ¿Por qué no escucha la humanidad a los filósofos? ¿Por qué dejaron de nutrir el conocimiento? ¿Por qué se convirtió en una disciplina en decadencia, desatendida y menospreciada? ¿Será acaso culpa de la humanidad, culpa de los filósofos o acaso culpa del discurso? Estos cuestionamientos nos conducen a un camino escabroso, pero que ya en este punto resulta necesario. Preguntarse sobre lo que es útil y lo que es inútil, incluso si uno se aventura un poco más y relaciona estos dos conceptos con un tercero, la usabilidad. Aunque tardía, pudiera configurar en la discusión sobre lo útil que pudiera ser el estudio minucioso de los conceptos, término relegado gracias a las disciplinas grandilocuentes como lo son el diseño, el marketing y la comunicación, y así dar la provocación de giros, no solo del pensamiento lógico, sino de movilizaciones para la acción.
Entre líneas, Nietzsche dibuja un camino que invita a buscar la utilidad del concepto. Esto se da en un pasaje que Deleuze y Guattari se preguntan sobre el para qué la filosofía. Los filósofos ya no deben darse por satisfechos con aceptar los conceptos que se le dan para limpiarlos y limitarse a darles lustre, sino que tienen que empezar por fabricarlos, crearlos, plantearlos y convencer a los hombres de que recurran a ellos. Lo anterior no desconoce la importancia y la necesidad de los conceptos desarrollados por los clásicos. Estos salen a flote una y otra vez cada que se pone enfrente el acto del conocimiento. Se impone un nuevo reto de creación de conceptos propios, de una hora, un momento en el que la ciencia, la tecnología y las pasiones del autodeterminismo no tienen un catalizador que medie e imprima razón y lógica a manera de una supervivencia humana, una que desconozca la posibilidad que tiene el hombre de acercarse a un punto de no retorno. Para responder a este reto se hace necesario elaborar urgentemente, casi que por encargo, un abanico de conceptos útiles sobre cuestiones vitales que atañen a la humanidad, lo cual exige a su vez el advenimiento de un nuevo filósofo con una creación libre de retórica y de pirotecnia verbal que lo acerque a una verdadera usabilidad de los conceptos. Por otro lado, es requisito fundamental que para emprender esta tarea, una determinación a la hora de establecer el camino, pues pocos son quienes emprenden la búsqueda del conocimiento y muchas son las necesidades reales de la humanidad. Agotada esta fase, esta diatriba contra la filosofía moderna, que espero no te resulte inapropiada e insulsa, quisiera desarrollar varios conceptos que en ella se atisban y que resultan el cuerpo del trabajo que aquí realizo. De hombre a máquina. Fruto de un ascenso de la técnica sin reflexión, matizado por un halo de tecno-optimismo, la humanidad se encuentra recorriendo ya el que será su próximo paso evolutivo, la transformación del Homo sapiens en Homo machine, el hombre máquina, situándose en la actualidad y de forma desapercibida en un estadio intermedio, dado por el advenimiento del cyborg, ese que Donna Haraway en su manifiesto definiera como la unión del hombre con la máquina para desarrollar actividades propias de los seres humanos. Habiendo traspasado ya el punto de no retorno, es en el que la máquina entrega más de lo que por el hombre le es solicitado, riesgo que advirtiera Martin Heidegger. El cuestionamiento ya no está dado por la posibilidad de que se materialice el tránsito del hombre biológico al hombre técnico, sino que será con qué velocidad ocurrirá esto. Tiempo que inexorablemente dependerá solo del grado de desprecio que el hombre pueda tener por la raza humana, ya que en términos reales, el hombre, desprovisto ya de la quimera, cuenta con la inteligencia y los medios suficientes para, a manera de demiurgo, crear un nuevo y mejorado ente. Sumidos en un tiempo en el que son más importantes las respuestas, sin importar muchas veces de dónde vengan, que de las mismas preguntas, el objeto técnico emerge dando soluciones a las preocupaciones de productividad de la industria y no las necesidades reales del hombre. Aquejando Víctor reduccionismo, pero siendo consciente de ello, se establecen aquí tres elementos que han diferenciado hasta el momento al hombre de los demás animales y las cosas, siendo el primero de ellos el lenguaje o el lenguajear, como desde su escuela matrística lo planteara el biólogo Humberto Maturana, para el cual el hombre, un ser de desarrollado espontáneo y autopoyético, se hace a la categoría de humano por el hecho de realizar construcciones culturales desde el lenguaje, y con su accionar a través de las conversaciones con otros. Categoría esta, el lenguaje, que sin sonrojo y sin velar desde la semántica, su intención ha sido trasladada al objeto técnico a través del lenguaje de máquina, código con el cual no solo se genera un acto comunicativo entre máquinas y entre estas y los hombres, sino por pedido del cual se puede tener creaciones ya no solo desde la racionalidad de lo binario, sino ahora también desde la forma estética, dado por el elemento sensorial que se presenta. Un segundo elemento está dado por la virtud que tiene el hombre de aprender, acto a través del cual tiene la capacidad de obrar y responder al entorno, no desde el instinto, sino desde un acto consciente, una construcción que no responde a conceptos absolutos, sino que está dada por una singularidad fruto de una cohesión conceptual individual. Al igual que lo acaecido con el lenguaje, el aprendizaje también de forma consciente ha sido incorporado a la máquina a través de un proceso de machine learning, en los cuales ya la máquina, sin ninguna instrucción previa,
genera acciones tales como establecer perfiles de personas a las que ofrece de manera autónoma productos o servicios. Un tercer y último elemento está dado por la inteligencia, a través de la cual los hombres toman decisiones disímiles unas de otras, acopiado con ella no solo su percepción del mundo, sino también una construcción cultural marcada por juicios y prejuicios cultivados a lo largo de su vida. La creciente necesidad de generar respuestas más rápido que lo que construimos las preguntas ha confundido al mundo. La necesidad del hombre de igualar a la máquina en sus rendimientos ha hecho que los hombres aceleren tanto su actuar que éste termine por invisibilizarse. Cabe recordar ese experimento en el que un objeto que gira puede ser visto con facilidad por el ser humano, pero que cuando se hiperacelera simplemente desaparece ante la vista de los hombres. Los movimientos exponenciales planteados por Salim, la singularidad esbozada por Kurzweil o la ley de Moore, que ya desafían las leyes de Newton con las cuales el hombre había entendido el mundo, están acelerando el cambio, uno que no percibe ni entiende la humanidad. Este cambio lleva a que en tan solo unos años todos los sectores se conecten a una máquina, a una caja negra, un aparato que se ha vuelto mitológico, pues que desconocemos por completo su razonar, su magia, su timo, su obrar todopoderoso, para que frente a todo input que demos, este nos entregue un output. En este sentido, y para terminar, quisiera exponer un índice en el que vengo trabajando y que he bautizado MAP por sus siglas Memoria, Autonomía y Poder. Esto nos podría dar luces de una forma sencilla para determinar si un aparato técnico que tenemos en nuestras manos puede o no ponernos en riesgo a la humanidad. Así pues, y de forma sucinta, te lo quiero exponer. Un machete es un objeto técnico que potencia la fuerza del hombre y facilita con ella realizar muchas tareas que redundan en su bienestar. Sin embargo, fácilmente es posible advertir que cuando el hombre duerme o descansa, el machete está ahí, inerte. Esto en virtud de que este objeto técnico no tiene per se memoria, ni autonomía, ni poder sobre el hombre. Esta cuestión resulta bien distinta con un teléfono inteligente que, mientras el ser humano duerme o descansa, este está cruzando información guardada en su memoria de forma autónoma y más aún tomando decisiones de las que su dueño no es consciente y que podría ir en contra de su propio bienestar. Es así, Víctor, que en contra de los que ya resignaron sus fuerzas y se doblegaron ante la tecnología como si fuese una nueva deidad a la que hay que adorar y respetar, aún quedan luchas por dar. ¿O acaso el hombre impone el poder que le da su conciencia y razón no ha sido capaz de dejar a su lado a través de movimientos contraculturales asuntos en las manos inadecuadas podrían acabar con la humanidad? ¿Acaso no fue eso lo que hizo con la energía atómica? Esa que después de salirse de las manos de quienes la generaron y después de escenificar grandes desastres como los ocurridos en Hiroshima y Nagasaki, Chernobyl, Castle Bravo, Banbury o Fukushima. El ser humano fue capaz de poner límites, incluso renunciar a una de las formas más eficientes de generar energía. Por ello, torpe resulta el discurso de quienes defienden a la tecnología como un proyecto terminado al que hay que apostar por su inercia. En este sentido, queda una disyuntiva para la humanidad. Solo nos quedan dos caminos. El primero de ellos, atacado por el ego, es demostrar qué es capaz de hacer el hombre. Y en ese sentido, el hombre ha sido capaz de hacerlo casi todo. Descubrió el genoma humano. En este momento hay gente viviendo fuera del planeta Tierra. Hemos sido capaces de clonar seres vivos. La pregunta entonces no está ya en qué es capaz de hacer el hombre, porque como vemos, en su inteligencia es capaz de hacerlo todo. La pregunta viene más desde la prudencia, desde esa que exhibiera Aristóteles y nos exigiera tener un justo medio. La prudencia está en preguntarnos qué es lo que debemos hacer. Aunque el cuerpo biológico sea un despojo, como dijese Kurzweil, un objeto frágil y sujeto a una infinidad de fallos, aún así resulta ser el lugar en el que habita la razón y el conocimiento natural. Y aunque si Víctor combatimos contra gigantes, como dijera Don Quijote de la Mancha a su abnegado compañero Sancho, y poco a poco se nos agote el tiempo,
pues la tecnología, esa piel de zapa que decidimos tomar sin límites en nuestras manos, nos consume cada vez más. Hoy tengo una buena nueva para ti, pues a pesar de todo lo que está pasando, aún somos humanos. Muy bien. Agradecemos a Felipe Jaramillo su ponencia. Quizás uno podría decir que el hecho de presentarla al modo de epístola de alguna manera es devolver al pensar a su elemento, como diría Heidegger, y quizás un antídoto contra la decadencia, ¿cierto? Bueno, si hay alguna pregunta acá en la sala o la gente que está por online. Online, sí, es que... Gracias, Felipe, por tu interesante exposición. Y yo quería un poquito preguntarte algo y por modo de contraposición, si tú quieres. ¿No será que a veces también le concedemos demasiado a la técnica y con eso caemos un poco en su juego, por decir así? Cuando decimos que la técnica es capaz de hacerlo todo, porque, bueno, por una parte, la técnica no tiene verdadero poder de decisión, hace opciones, pero que de alguna manera están precontenidas dentro del diseño que el fabricante hace de la máquina. Y por otra parte, verdaderamente la técnica es capaz de hacerlo todo. Gracias, profesor, por la pregunta. Yo creo que estamos atravesando por un momento muy complejo y es un momento donde la velocidad que nos ha impreso la máquina pues no nos está permitiendo ver más allá algunos asuntos que pueden ser relevantes para el hombre. Cuando pasamos de siglo, cuando teníamos esas 11:59 de la noche de 1999 y pensamos que el Y2K iba a acabar con todo, los aviones se iban a caer, las bolsas de valores iban a colapsar, y al primer minuto del 2000 no pasó nada, la humanidad dijo lo del Y2K era un mito. Sin embargo, yo creo que lo del Y2K sí existió. Con este paso de siglo, el hombre realmente tuvo un paso trascendente y es ese paso ya del hombre, del Homo sapiens al Homo machine. Creo que la máquina, hasta donde había sido un objeto técnico que Ortega y Gasset planteaba como una necesidad real del hombre al ser la máquina necesaria para el hombre y el hombre necesario para la máquina, creo que en este momento ya la máquina está trascendiendo esos límites. La posibilidad que le ha dado el hombre de esos tres elementos, de tener memoria, de tener autonomía y de tener poder, puede llevar a que esas imágenes que hemos visto en la literatura y que hemos visto en el cine puedan llegar a revelarse. Lo que se está haciendo en Silicon Valley no es menor. El pensar ya en hacer transferencia de memoria máquina, hombre, máquina, en pensar ya en la criogénesis y en la inmortalidad que hablan ya los transhumanistas, no es un asunto menor. Y ya no es un asunto simplemente que la gente lo plantea, que la humanidad siempre tiene ciclos y que en este momento estamos en ese ciclo y que simplemente vamos a volver a la normalidad. No, la humanidad ha tenido ciclos hasta ahora y ha sido cíclica porque el pensamiento se ha desarrollado solamente desde el humano con el humano, las discusiones del hombre con el hombre. Sin embargo, ahora empieza a mediar un nuevo elemento que ya empieza no solamente a ser una férula o a ser un elemento con el cual se potencia el hombre, sino que la máquina ya empieza a tomar decisiones junto con el hombre. Y esto hace que la máquina y el objeto técnico ya no era lo que eran antes, ahora simplemente son elementos que pueden llegar y que están teniendo mucha relevancia en el quehacer y en el devenir de la humanidad. Muy bien, gracias Felipe. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Paulo Folegati. Gracias. Hola Felipe.
Hola, Gracias ¿cómo estamos? por la ponencia y te comento la pregunta. Yo veo dos opciones, dos formas de reacción del hombre frente a esta, digámoslo así, invasión de la técnica en la vida y a este paso hacia la autonomía de las máquinas, que, si entendí bien, se ha puesto como a la altura del hombre a tomar decisiones. Yo veo solo dos posibilidades. Una, que el hombre lo percibe o lo vive como una aceptación un poco fatal, no viendo otros caminos y concluyendo que solo queda avanzar por el camino del desarrollo de la técnica y en el hundirse o sumergirse en su lógica. Pero la otra forma de reacción, que es la que yo al menos percibo en último tiempo, es que el hombre está feliz, instalado, el hombre actual, no sé si el del año 60, posiblemente no, está feliz instalado, ¿no? Es verdad que cree que la lógica de la técnica es la única, pero yo no sé si lo ve como fatal, al menos hoy. Me da la impresión que tiene su fe ahí y que ya no tiene herramientas para ver otras formas de vida fuera de la lógica de la técnica. Entonces, mientras peor está la técnica, para resumir, mientras más invasiva es y omnipresente, da la impresión que el hombre está más instalado y apoltronado en su lógica. No sé si todo el mundo, es difícil hablar de el hombre en general, pero uno percibe tendencias o cree percibir tendencias, ¿no? Entonces, ¿por cuál te inclinarías tú? ¿Por una especie de fatalismo en el que no queda otra que sumergirse o en la alegre aceptación de la técnica y sus lógicas y sus caminos? Gracias, Felipe. Yo me iría por una tercera y es el asunto de reflexionar la técnica y el tenerla para lo que realmente es. Cuando Heidegger decía que el problema de la técnica era cuando la máquina ya entregara más de lo que por el hombre le era solicitado, lo cual significa claramente que ya la máquina tenía autonomía, pues ahí radicaba el poder. Entonces yo más que escoger una de esas dos, pues me iría por el tema de la reflexión. Yo creo que la máquina se ha vendido muy bien y la gente de mercadeo la han vendido muy bien. Es increíble cómo la obsolescencia tecnológica nosotros la vemos como un acto de felicidad y no como un acto de abuso de las empresas frente a nosotros. Cuando uno revisa lo que es la singularidad tecnológica, pues básicamente encuentra un tecnooptimismo muy grande donde la máquina está dando soluciones muy importantes al ser humano, pero la cual hemos mitificado nuevamente. O sea, estamos de ese mito pasamos al logos y de este logos estamos pasando al mito. Pues cuando en la antigüedad llovía, pues básicamente creamos dioses y después vino la ciencia y dijo, no, venga, lo que pasa es que el agua se evapora, se ioniza y cae, por eso es la lluvia, y se derrumba el mito. En este momento nosotros estamos nuevamente llegando al mito. Nosotros a la máquina le damos un input, nosotros le decimos, yo quiero ir a tal lugar, y ella me dice, váyase por acá, ella me da un output, pero sin embargo yo no sé qué está pasando dentro de esa máquina, yo no sé qué realmente son los cálculos que está haciendo, yo no sé cuál es el camino que está tomando la máquina para darme soluciones, y eso sí es realmente peligroso. Cuando nosotros nos enfrentamos a una máquina negra que nos está dando respuestas, que nosotros estamos aceptando esas respuestas, pero que realmente nosotros no sabemos cuál es la forma con que ella está tomando las decisiones o quién está detrás de ella tomando las decisiones, esto sí empieza a ser peligroso para el ser humano. Yo quiero terminar con esto, es recordar a Meneceo, el arca de Meneceo, cuando el arca de Meneceo estaba guardada y empiezan a oxidarse en sus partes, empiezan a cambiarlas por partes exactamente iguales, y con el pasar de los tiempos uno veía el arca de Meneceo como que esa realmente fuera la originaria arca de Meneceo cuando sus partes habían sido cambiadas. Eso dentro de muy poco, en la próxima década, va a pasar con el hombre. Nosotros los hombres vamos a empezar a cambiar nuestras partes, ya las biofábricas están trabajando, ya vamos a cambiar nuestros riñones, nuestros pulmones, nuestros hígados por materiales mucho más resistentes, y la pregunta va a ser,
¿qué tanto tenemos que cambiar nosotros del hombre para que este deje de ser hombre? ¿O el hombre es solamente su cabeza? ¿O el hombre es solamente sus conceptos? Creo que hay una discusión muy fuerte que dar. Desgraciadamente esto no está en las agendas de ningún país, no está en las agendas de muy pocas universidades. Afortunadamente existen congresos como estos para hacer reflexiones sobre estas, porque realmente es un cambio tan rápido que está sucediendo que de la noche a la mañana vamos a ver cómo todo cambió y cómo simplemente no pudimos tomar decisiones frente a eso que estaba cambiando y que era fundamental porque la pregunta era por lo humano. Muy bien, Felipe, te agradecemos tu participación.